Bien, muy buenas noches a todos los colegas de Perú y Latinoamérica. ¿Cómo están? Eh, Soy licenciado Alex Arteaga Guevara, tecnólogo médico en la especialidad de radiología. Actualmente me dedico al área asistencial en el campo del ultrasonido. Voy a agradecer de manera especial la grata invitación del licenciado Boris Torres para presentarle esta pequeña charla titulada Abordaje ecográfico del primer trimestre en la gestación normal. Bien, eh, el estudio ecográfico de rutina es esencial en la atención prenatal y específicamente el estudio del primer trimestre es de suma importancia ya que podemos hacer una evaluación minuciosa, una evaluación detallada del feto gracias a que contamos actualmente con equipos de alta resolución. El objetivo principal de esta charla es darles una visión general acerca del normal desarrollo de la gestación durante el primer trimestre. Y entendemos por primer trimestre al periodo comprendido desde cuando se confirma la viabilidad gestacional, es decir, desde cuando observamos el saco gestacional dentro de la cavidad uterina con el embrión y su actividad cardíaca presente hasta las 13.6 semanas de gestación. Ese periodo es el llamado primer trimestre. Muy bien. El objetivo principal, entonces, de realizar ecografía, de realizar ultrasonido durante el primer trimestre es proporcionar información precisa al clínico y la cual esa información va a contribuir a que se brinde una atención prenatal óptima y en las mejores condiciones, con los mejores resultados, tanto para la madre como para el feto. Entonces, durante el abordaje del primer trimestre, vamos a poder hacer un diagnóstico de la gestación, la localización de la misma y ver si la gestación es viable o no es viable. Además, podemos determinar con precisión la edad gestacional, es decir, el tiempo de embarazo, ver si la gestación es única o se trata de un embarazo gemelar, determinar la viabilidad y el normal desarrollo embrionario, diagnosticar malformaciones mayores y marcadores ecográficos de aneuploidías. Asimismo, hacer una valoración de las lesiones uterinas y las lesiones anexiales. Muy bien, entonces vamos a remontarnos a un primer momento, a un momento importantísimo, el del momento de la ovulación y la fecundación. Entonces, en el primer esquema vamos a poder apreciar que esta es la representación de la superficie ovárica y recordamos que durante la fase folicular del ciclo menstrual se desarrollan múltiples folículos. Uno de estos crece y se hace dominante, se llama folículo dominante. Y en el momento de la ovulación va a liberar un ovocito maduro, el cual es expulsado hacia la superficie de la trompa de falopio. Entonces, los folículos restantes, los que no han madurado, se convierten en cuerpo lúteo y estos van a producir progesterona, los cuales van a ayudar al mantenimiento inicial de la gestación, hasta que se forma la placenta. Si no hay fecundación, este cuerpo lúteo se va a convertir en cuerpo albicans. Muy bien, este cuerpo lúteo se convierte en cuerpo albicans. Bien, en el segundo cuadro vamos a ver que una vez expulsado el ovocito de la superficie ovárica hacia el interior de la trompa de falopio, este va a sufrir un proceso de división celular. Es decir, el huevo cigoto se va a dividir en dos células, cuatro células, va a pasar por el estado de mórula, el cual está compuesto por un conjunto de blastómeras, y hasta llegar a la cavidad uterina en un estado llamado blastocisto, el cual se va a implantar en el endometrio materno aproximadamente 3 semanas después de la fecha de última regla. Muy bien, este momento es importante para poder ver cómo cómo se realiza el proceso de la fecundación y el proceso de división celular en la trompa uterina. Muy bien. Aún en la trompa, mientras el cigoto sufre el proceso de división celular, las células se diferencian en dos tipos celulares, el embrioblasto y el trofoblasto. El embrioblasto se divide en epiblasto e hipoblasto, y el trofoblasto se va a dividir en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, la cual va a dar origen a la futura placenta. Muy bien, entonces, ya en la cavidad uterina, el sincitotrofoblasto va a interactuar con las células del endometrio y va a formar la futura placenta. El hipoblasto
el hipoblasto dará origen al saco vitelino primario, y al saco vitelino secundario, y al mesodermo extraembrionario. Entonces, el hipoblasto va a dar origen al saco vitelino primario y al mesodermo extraembrionario, el cual, el mesodermo, se va a dividir, se va a dar origen a la cavidad coriónica. Este mesodermo extraembrionario va a dar origen a la cavidad coriónica a través de un proceso de división. Muy bien, el epiblasto va a dar origen al amnios y al futuro embrión. El saco vitelino primario involuciona y da origen al saco vitelino secundario. Y este saco vitelino secundario, el que podemos ver en la ecografía, ¿no? El saco vitelino secundario o la vesícula vitelina. La cavidad coriónica aumenta de tamaño y en esta etapa aún el embrión es un disco bilaminar. Muy bien, seguimos. Respecto a la vía de abordaje, vamos a tener dos vías de acceso, la vía transvaginal y la vía transabdominal. Se prefiere la vía transvaginal, dado que vamos a alcanzar una mayor resolución y es más cómoda para el paciente. Además proporciona rapidez y comodidad para la gestante porque no necesita que la vejiga esté llena, ¿no? No necesita de llenado vesical. Entonces, la vía transvaginal también nos ayuda a detectar con mayor resolución, con mayor precisión las alteraciones tempranas de la gestación y podemos evaluar muy bien las lesiones uterinas y de la patología anexial. Muy bien. Es necesario estar familiarizado con los hallazgos normales de la etapa temprana del embarazo y también debemos tener la capacidad de detectar o diagnosticar los embarazos de tipo ectópico y los hallazgos en las gestaciones no evolutivas. Muy bien. Una vez establecido el diagnóstico de una gestación intrauterina, es fundamental reportar si la gestación es única o se trata de un embarazo gemelar. Es decir, hay que reportar el número de embriones. Muy bien, el número de embriones. En la presente charla lo que nos vamos a dedicar nosotros es hacer un seguimiento acerca de los hallazgos normales en la gestación única, ya que el abordaje de un embarazo gemelar lo vamos a ver a grandes rasgos y será motivo de otra charla. Es un tema un poco más extenso. Sin embargo, debemos saber que es importante determinar el número de sacos coriónicos y amnióticos en las gestaciones múltiples, porque estos tienen mayor incidencia de complicaciones, entre otras puede ser un trabajo de parto, el tipo de trabajo de parto, el parto prematuro, las complicaciones placentarias, el RCIU, es decir, la restricción del crecimiento intrauterino y las malformaciones. Entonces, las complicaciones de los embarazos monoamnióticos consisten en en transfusiones intergemelares, enredos de cordón, que conlleva a la interrupción temprana, a la interrupción de la circulación fetal y gemelos fusionados, como en este caso de acá. Muy bien, por consiguiente, es fundamental determinar el nivel de riesgo que presentan los embarazos múltiples. Bien, observamos entonces que a las 5 semanas, por ecografía transvaginal, ya se puede ver si hay un saco gestacional, como en este caso, o si hay dos sacos gestacionales. Entonces, el saco gestacional lo podemos ver rodeado de una corona ecogénica que es el corium. Este sería un solo saco gestacional rodeado de la corona ecogénica de esta imagen ecogénica, el cual representa el corium. Muy bien. Una vez que ya hemos determinado que existen uno o dos sacos gestacionales, vamos a tener que determinar el tipo de amnios. El amnios es una membrana que no siempre se observa en las etapas precoces de la gestación. En caso no sea posible determinar el número de amnios, hay que evaluar el número de vesículas vitelinas, ya que el número de vesículas vitelinas es equivalente al número de amnios. Por ello, si existen dos vesículas vitelinas, se tratará de un embarazo, de una gestación monocoriónica diamniótica porque existirán dos amnios. Muy bien, si solamente vemos una vesícula vitelina, la gestación puede ser monoamniótica
o los gemelos pueden estar fusionados, como en este caso. Estaremos frente al embarazo a los gemelos siameses, los cuales mantienen una relación fija y presentan un área de continuidad a través de la piel que los cubre, lo que los diferencia de un embarazo gemelar monoamniótico, los cuales se mueven independientemente y están completamente separados. Debemos hacer cortes tanto longitudinales como transversales para determinar la cantidad de corion, es decir, la corionicidad de la gestación, ya que este es el factor más importante, es el factor de pronóstico más importante en las gestaciones múltiples. Bien, la ecografía del primer trimestre nos ayuda a determinar con precisión la edad gestacional debido a que las gestantes no están seguras de su fecha de última menstruación, presentan ciclos irregulares y otras refieren a haber concebido durante el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, cuando realizamos la exploración de la gestación y encontramos el saco gestacional, la imagen del saco gestacional, más no el embrión, aún no encontramos el embrión, solamente saco gestacional, para calcular el tiempo, nos remitiremos al uso del diámetro medio del saco gestacional, el cual es el promedio de las tres medidas ortogonales. De esta manera podemos determinar la edad gestacional cuando solo vemos un saco gestacional, pero no el embrión. Pero cuando ya vemos, ya podemos visualizar el embrión, cuando ya podemos visualizar el embrión, en este caso ya se ve el embrión, la longitud máxima del embrión y la longitud corononalga nos van a proporcionar una estimación más precisa de la edad gestacional, dado que el saco gestacional, el diámetro medio del saco gestacional tiene mayor variabilidad. Entonces, podemos medir la longitud máxima del embrión o la longitud corononalga, tanto por vía transabdominal o por vía transvaginal, realizando un corte sagital, medio sagital estricto del embrión o del feto con ampliación suficiente de la pantalla, ampliación suficiente de la pantalla, de modo que la imagen ocupe la mayor parte de ella. El feto debe estar en posición neutral, es decir, ni extendido ni flexionado, y los extremos del cráneo y la porción caudal deben ser claramente visibles. Debemos tener cuidado de no medir estructuras adyacentes como la vesícula vitelina o el cordón umbilical que nos darán una falsa medición. Bien, una forma práctica de verificar si la posición del feto es neutral es verificar que haya una mínima cantidad de líquido amniótico entre el mentón y la parte superior del tórax. La posición neutral es difícil de obtener si el embrión está entre 7 o 9 hasta 10 semanas, dado que el feto está en constante hiperflexión. Muy bien, el reporte preciso, entonces, de la edad gestacional es esencial y forma parte, y es esencial es importante, ¿no?, para el seguimiento adecuado del embarazo y es una de las principales indicaciones de la ecografía en el primer trimestre. Muy bien. No solamente durante la ecografía del primer trimestre, no solamente vamos a valorar lo que es los cambios que sufre el embrión o el feto en este periodo, sino también vamos a tener que evaluar tanto la patología uterina como la patología anexial. Dentro de la patología uterina, lo más frecuente es encontrar miomas, tanto intramurales, subserosos o submucosos, y en la patología anexial, las lesiones más frecuentes que encontramos son los quistes, tanto intraováricos o paraováricos, los quistes hemorrágicos, los miomas subserosos, los teratomas quísticos maduros, los endometriomas y también la patología mülleriana. Es importante reportar que haya una lesión como teratoma o endometrioma, ya que estas lesiones generalmente son lesiones grandes y pueden sufrir un proceso de torsión, el cual llevaría a un estado de emergencia. Y si ya reportamos estos hallazgos, si ya lo tenemos reportados durante la ecografía del primer trimestre, sería más adecuado, sería más fácil de cierta forma para el clínico
ver la causa del dolor y hacer un diagnóstico diferencial. Es importante por eso el diagnóstico de la patología tanto uterina como de la patología anexial. Bien, entonces llegamos al momento en el cual tenemos que identificar cuáles son los hitos ecográficos durante el embarazo del primer trimestre, es decir, por dónde empieza todo, dónde empieza todo. Recordemos que antes de que se forme el saco gestacional, el endometrio se aprecia engrosado y muy ecogénico. Podríamos entonces estar frente a un endometrio en fase secretora o ante una gestación inicial, si es que hubo fecundación. Entonces, el signo más frecuente, el signo más precoz del embarazo intrauterino es el signo del saco intradecidual o saco gestacional, que se observa en el momento de la implantación cuando el embrión penetra en el endometrio. Este saco gestacional lo podemos apreciar a partir de las 4 o 5 semanas por vía transvaginal y se visualiza como una estructura esférica, ecogénica, y que contiene, bueno, generalmente es de localización fúndica y que contiene un centro anecoico, localizado dentro del endometrio engrosado o decidua, ¿no? Y en una posición excéntrica a la línea media de la cavidad uterina. El centro anecoico del saco gestacional, el centro de la región anecoica, representa el líquido contenido dentro del saco coriónico. Bueno, este saco gestacional ya contiene, tengamos presente que ya va a contener el amnios, el disco embrionario bilaminar y el saco o vesícula vitelina, ¿no? Pero estas estructuras, al ser muy pequeñas, aún no las podemos ver o diferenciar, a pesar de que contamos con traductores o sondas de alta resolución. Recordemos que el tamaño del saco gestacional se correlaciona con la edad gestacional. Aproximadamente un diámetro medio de 10 milímetros corresponde a 5 semanas, un diámetro medio de 20 milímetros corresponde a 6 semanas y el saco crece aproximadamente 1 milímetro por día. Bien, el siguiente hito ecográfico que vamos a encontrar es la imagen del doble saco intradecidual o doble saco gestacional. Entonces, apreciamos que el saco gestacional va a crear dos anillos ecogénicos, ¿no? Dos anillos ecogénicos. Un anillo y el siguiente anillo. Dos anillos ecogénicos. Un anillo y el siguiente anillo. Bien, la decidua capsular es la expansión externa del tejido trofoblástico y crea el anillo interior, mientras que la decidua parietal de la cavidad uterina, circundante, es decir, la que lo rodea, crea el segundo anillo externo. Muy bien, el área focal de engrosamiento de la decidua en el lugar de implantación se llama deciduo basal. Muy bien. El siguiente hito ecográfico que vamos a determinar o vamos a poder ver durante la exploración del primer trimestre es encontrarnos con la vesícula vitelina. Y la vesícula vitelina es la estructura embrionaria de identificación más temprana. Tiene forma esférica, es intracoreal, o sea, está dentro del corion, pero fuera del amnios. Tiene contornos lisos, pared bien diferenciada, alcanza un diámetro máximo de 6 a 7 milímetros, la podemos ver desde las 5 semanas hasta las 12 semanas. Sin embargo, en algunas gestaciones la podemos ver hasta las 3, incluso hasta las 14 semanas. Muy bien. El siguiente hito ecográfico es cuando ya nos encontramos con el embrión. Bueno, el embrión lo podemos encontrar desde un pequeño punto adyacente a la vesícula vitelina, es decir, a las 5.5 semanas, encontramos el embrión como un punto en el borde de la vesícula vitelina. Luego, identificamos el embrión como una estructura lineal de 2 a 3 milímetros aproximadamente, adyacente a la vesícula vitelina y próximo a la pared del corion por la poca extensión que aún tiene el cordón umbilical. Aún no podemos identificar en esta etapa el polo cefálico del polo caudal ni las extremidades del embrión. Podemos identificar con Doppler color el corazón, y con Doppler pulsado o modo M el latido cardíaco, que generalmente está por encima de los 100 latidos por minuto. Entonces, acá vamos a poder apreciar ya el embrión en sus diferentes estadios, pasando por 6 semanas, 7 semanas, 10 semanas, 12 semanas.
Muy bien. Entonces, empecemos a ver qué pasa a las 6 semanas. ¿Cómo encontramos el embarazo a las 6 semanas? Como nos había mencionado, encontramos el embrión como si fuese un punto pegado a la vesícula vitelina, adyacente a la vesícula vitelina. Aproximadamente, esta es una expresión de 5.5 semanas. Con ecógrafos de alta resolución podemos ya ver el embrión en ese tiempo, ¿no? Luego, como le dije, aparece el embrión de forma lineal, entre 2 a 3 milímetros, adyacente a la vesícula vitelina y pegado a la pared del corion por la poca extensión del cordón umbilical. Si usamos Doppler color, podemos identificar el corazón, es decir, el flujo a través de los vasos sanguíneos del corazón. Si usamos Doppler pulsado o modo M, también podemos ya ver la cantidad de latidos por minuto, que generalmente está por encima de los 100 latidos por minuto. Muy bien, ya en este tiempo, a partir de las 6 semanas, podemos detectar la frecuencia cardíaca tanto por vía transabdominal o por vía transvaginal. La vesícula vitelina generalmente mide entre 3 a 4 milímetros. En esta semana podemos tener una buena correlación exacta entre la longitud máxima del embrión y la edad gestacional. Muy bien, es lo que sucede en las 6 semanas, es lo que se ve en un embarazo normal de 6 semanas. Muy bien, en la séptima semana vamos a poder ya identificar el amnios. Vamos a poder identificar el amnios como una membrana que envuelve completamente al embrión. Por lo tanto, ya podemos diferenciar la cavidad amniótica de la cavidad coriónica. La cavidad amniótica de la cavidad coriónica. Es la cavidad amniótica y de la cavidad coriónica. Muy bien. Se distingue ya el polo cefálico del embrión, el polo cefálico. Podemos identificar un tronco, una región que va a ser el tronco, y la porción caudal del embrión. El embrión empieza a plegarse, es decir, empieza a flexionarse sobre sí mismo. Se puede apreciar en el polo cefálico, lo más característico que vamos a encontrar a la séptima semana es la presencia de una imagen sonolucente que corresponde al romboencéfalo. Se identifica además ya el cordón umbilical, podemos identificar el cordón umbilical. En el dorso del embrión se puede apreciar a veces dos líneas paralelas que corresponden a la futura columna vertebral y empezamos a ver indicios ya de las extremidades a veces superiores, de los miembros inferiores y de la hernia umbilical fisiológica como una imagen ecogénica adyacente a la base del cordón umbilical. Ya podemos, si podemos emplear ecografía volumétrica en 3D o 4D, ya podemos apreciar el polo cefálico, la región del tronco y la región caudal. Muy bien. Llegamos a la octava semana y en la octava semana vamos a empezar a visualizar ya los esbozos de los miembros superiores y los miembros inferiores. Identificamos perfectamente el contorno del embrión, visualizamos que hay un engranamiento del polo cefálico y aparecen nuevas vesiculaciones, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Si hacemos ya cortes longitudinales adecuados, podemos ver el canal neural, el tubo neural. Detectamos, ya en esta semana podemos apreciar los primeros movimientos embrionarios, aumenta el tamaño de la cavidad amniótica, la vesícula vitelina mide entre 3 a 4 milímetros, apreciamos con claridad y con Doppler color también el cordón umbilical y su inserción, podemos ver con precisión dónde se va a localizar la futura placenta, visualizamos claramente la hernia fisiológica como una estructura ecogénica adyacente al cordón umbilical. Esta hernia consiste en una protrusión, la hernia fisiológica es una protrusión del contenido intestinal a través de la base del cordón umbilical. Empezamos a visualizar los plexos coroideos, si hacemos cortes a través de la cabeza del bebé, vamos a visualizar ya los plexos coroideos y vamos a ver que el corazón va a estar ocupando gran parte del corazón de la cavidad torácica, aproximadamente el 50% de la cavidad torácica. Muy bien. Llegamos a la novena semana y en la novena semana vamos a poder apreciar que el embrión empieza a desplegarse de su posición de flexión, empieza a desplegarse de su posición curvada. Hay una buena visualización del borde anterior de la pared abdominal, incluyendo el cordón umbilical y su inserción, la hernia fisiológica del cordón umbilical, la hernia fisiológica, los miembros superiores, los miembros inferiores, los plexos coroideos dentro del cerebro,
Se completa ya en esta etapa el proceso de organogénesis, aumentan los núcleos de osificación, aparecen los núcleos de osificación en realidad de la cara, que junto a los de la clavícula son los primeros en poder apreciar. Muy bien, a manera de resumen, vamos a ver que en el siguiente cuadro vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros hallazgos de acuerdo a la edad gestacional. Si encontramos un saco gestacional de 4 semanas, podemos apreciar dentro de la cavidad uterina solamente el pequeño saco gestacional dentro del endometrio, localizado generalmente en la región púndica. Si nos encontramos con una gestación de 5 semanas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el saco gestacional conteniendo en su interior la vesícula vitelina. Si estamos a finales de las 5 semanas, vamos a encontrar ya el embrión en forma de un punto adyacente a la vesícula vitelina con actividad cardíaca presente generalmente por encima de los 100 latidos por minuto. Si nos encontramos en una gestación de 6 semanas, vamos a poder diferenciar el polo embrionario, el saco vitelino y con la actividad cardíaca presente generalmente alrededor de 130 latidos por minuto. En la semana 7, la cavidad amniótica, como les había dicho, ya se hace visible y dentro de la cabeza aparece el signo característico de la imagen sonolucente que se relaciona que es el romboencéfalo, ¿no? La actividad cardíaca va a estar entre 130 a 160 latidos por minuto. A la 8ª semana aparecen nuevas vesiculaciones como el proencéfalo, el mesencéfalo, y se puede visualizar ya algunos órganos como el estómago y con claridad el cordón umbilical, la estructura placenta y la hernia fisiológica. Además de los esbozos de los miembros superiores y los miembros inferiores. Aparecen, recuerden acá en la 8ª semana, los primeros movimientos del embrión. A las 9 semanas, el embrión comienza a desplegarse de su forma curvada, se ven los plexos coroideos, se ve muy bien el contorno de la pared abdominal, la hernia fisiológica, y ya se ven con mayor claridad tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. En esta etapa, si ponemos el Doppler pulsado a nivel del corazón, vamos a tener una frecuencia cardíaca de 170 a 180 latidos por minuto. Muy bien, llegamos a la 10ª semana, y en la 10ª semana vamos a identificar con mucha claridad, con mucho detalle, el cordón umbilical, tanto en ecografía 2D como en ecografía volumétrica 4D. Apreciamos muy bien la hernia fisiológica, podemos identificar también los ventrículos laterales, los plexos coroideos, la hoz del cerebro, y al final de la 10ª semana se aprecia ya núcleos de osificación tanto costales como vertebrales. Comienza a visualizarse la segmentación de las extremidades, es decir, podemos identificar con ecógrafos de alta resolución ya identificar los dedos, ¿no? Tanto en los brazos como en las manos como en los pies, ¿no? Siguen apareciendo, se sigue viendo aún la hernia fisiológica, la cual no va a resolverse hacia finales de la 12ª semana, es decir, semana 12, y la cavidad amniótica ocupa gran parte de la cavidad coriónica. Prácticamente está en contacto con la cavidad coriónica. A la semana número 10 se puede identificar muy bien en la parte abdominal, se puede identificar ya el estómago, y el corazón presenta una anatomía cardíaca completa. Y empieza ya a regresionar la hernia fisiológica, ¿no? Empieza a regresionar la hernia fisiológica. Muy bien. Llegamos a una etapa de 11, 12 y 13 semanas en el cual vamos a visualizar por vía transvaginal la mayoría de los órganos. Ya se logra identificar la hoz del cerebro, muy bien los plexos coroideos, el caudus septum pellucidum, los tálamos, el tejido de los hemisferios cerebrales como una imagen sonolucente, el cerebelo, la osificación de la bóveda craneal, el canal neural se puede identificar muy bien a ese tiempo de 11, 12, 13 semanas. Visualizamos el corazón con la presencia de las 4 cámaras, el estómago, la vejiga. Las estructuras óseas se evalúan muy bien. La orientación de los pies, la cantidad de dedos, tanto en manos como en pies. Con ecografía volumétrica podemos tener muy buenas imágenes del feto en ese tiempo. El amnios se encuentra prácticamente en contacto con el corión. Muy bien, y ya en este tiempo, como les menciono, se puede hacer una valoración ya de las estructuras óseas, de los cristalinos, de los plexos coroideos,
de la columna vertebral, el hígado, la vejiga, el estómago, el corazón con las 4 cámaras. Muy bien. En este tiempo, de 11 a 13.6 semanas, podemos realizar el cribado de aneuploidías, el cual incluye la medición de la translucencia nucal, el hueso nasal y el flujo a través de la válvula tricúspide. Se realiza en este periodo de 11 a 13.6 semanas, lo que corresponde a una longitud coronalga de 45 a 84 milímetros, porque en esta etapa se puede medir la translucencia nucal de manera óptima. Además, el tamaño del feto es adecuado y este permite descartar o hacer el diagnóstico de anomalías fetales mayores. Entonces, el ductus venoso, para entender qué es el ductus venoso, debemos conocer previamente cómo es que funciona la circulación en la vida fetal. Muy bien, entonces, de manera general, vamos a recordar lo siguiente. El feto se oxigena a través de la vena umbilical, la cual procede directamente de la placenta. En este volumen de oxígeno debe ser distribuido de manera óptima a los órganos que requieren mayor aporte, como el corazón y el cerebro. Para llevar a cabo esto, el feto cuenta con 5 shunts fisiológicos: el ductus venoso, el foramen oval, el ductus arterioso, el istmo aórtico y las arterias umbilicales. Muy bien, las cuales, estos shunts, van a permitir que la sangre con una alta concentración de oxígeno llegue más rápidamente a su destino y que a nivel placentario se dé un intercambio adecuado de nutrientes y fluidos. Entonces, la sangre proveniente con alta concentración de oxígeno ingresa a través del feto por la vena umbilical y de aquí toma 2 rutas, ¿no? Hacia la vena hepática izquierda, que va a irrigar el hígado, y es el ductus venoso, el cual se va a unir a la vena cava inferior. El ductus venoso es un estrechamiento vascular, el cual, por tener un diámetro menor, se comporta como una especie de acelerador de flujo sanguíneo, similar a lo que sucede cuando presionamos o oprimimos parcialmente el orificio de salida en una manguera, permitiendo de esta manera que la sangre altamente oxigenada ingrese de manera rápida y a una mayor velocidad que la sangre que viene de la vena cava, el cual es poco oxigenada, y así esta evita mezclarse. Esta aceleración del flujo sanguíneo permite el ingreso con una mayor rapidez y una mayor presión hacia la aurícula derecha, y su paso directamente a la aurícula izquierda, a través del foramen oval. Así la sangre altamente oxigenada llega de manera rápida al ventrículo izquierdo, evitando su paso por la circulación pulmonaria, que en la vida fetal la oxigenación de la sangre no se lleva a cabo en los pulmones y este paso sería innecesario. Para luego pasar a la aorta para ser distribuida a todo el cuerpo. Pero no toda la sangre proveniente del ductus venoso sigue esta ruta. O sea, parte de este volumen pasa a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y ahí es inyectada a la arteria pulmonar. Nuevamente, para evitar la circulación pulmonar existe otro shunt llamado el ductus arterioso, que une la arteria pulmonar con la arteria aorta descendente y así facilita que la sangre sea distribuida rápidamente al resto de la economía corporal. También existe un cuarto shunt llamado el istmo aórtico, situado entre el origen de la arteria subclavia izquierda y el final de la unión del ductus arterioso con la aorta descendente. Finalmente, las arterias umbilicales actúan como un quinto y último shunt donde la sangre proveniente del feto y ya desoxigenada entra a la placenta para ser cargada de oxígeno y nutrientes. Bueno, este flujo sanguíneo a través del ductus venoso puede verse alterado por diversas situaciones que afectan la precarga o poscarga del corazón. En el periodo de 11 a 13.6 semanas, el ductus venoso puede ser identificado mediante evaluación con Doppler color como una porción con alta velocidad que se continúa con la vena umbilical. La onda del ductus venoso tiene una forma característica en 3 fases, una que es la sístole ventricular, la diástole precoz y la contracción atrial. El feto
en fetos con aneuploidías o cromosopatías hay una mayor prevalencia de flujo anormal en el ductus venoso. Muy bien. En el periodo también de 11 a 13.6 semanas, es posible evaluar el flujo a través de la válvula tricúspide y detectar algunos casos de regurgitación tricuspidia, ya que las anomalías cromosómicas tienen una alta asociación con cardiopatías congénitas. La eficacia del cribado aumenta con la incorporación de marcadores de cromosopatías con marcadores bioquímicos como la hormona gonadotropina coriónica y la proteína A plasmática. La realización de este cribado amerita o requiere contar con equipos de alta resolución, ecografistas altamente entrenados, capacitados y con certificación continua. Además, en este periodo podemos hacer también un cribado de preeclampsia, en el cual existe en realizar un examen Doppler de las arterias uterinas, ya sea por vía transabdominal o por vía transvaginal. Y este es de suma importancia debido a que los trastornos hipertensivos del embarazo afectan aproximadamente al 10% de las gestantes. La preeclampsia y sus complicaciones se convierten en la principal causa de morbimortalidad materno-fetal en todo el mundo. Entonces, la realización del Doppler como una herramienta de cribado o predicción de preeclampsia se basa en el hecho de una placentación anormal producida por una transformación incompleta de las arterias espiraladas. Entonces, utilizamos el IP promedio de las arterias uterinas como un parámetro para ver la resistencia de estas. El cribado de preeclampsia en el primer trimestre, así como su técnica, su vía de abordaje transabdominal, transvaginal, es un tema extenso que amerita ser tratado en otro momento. Muy bien, colegas, espero que se hayan familiarizado, hayan recordado algunos procesos, algunas etapas importantísimos del desarrollo humano, en este caso específico, la etapa de 11 a 13.6 semanas llamado primer trimestre. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención.